Bienvenidos a La Voz Senior, ese espacio donde compartimos lo que realmente importa a nuestra edad. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos llevamos dentro, a veces durante años o décadas, pero que nos cuesta sacar a la luz, esas conversaciones pendientes, esos tenemos que hablar, que nunca terminamos de abordar, esas reconciliaciones que posponemos hasta que, en ocasiones, ya es demasiado tarde. La vida, con sus giros inesperados, nos enseña una verdad que a veces olvidamos: el tiempo no es infinito. Llevamos décadas escuchando que nunca es tarde para arreglar las cosas, para pedir perdón, para tender un puente hacia alguien que fue importante. Y aunque hay mucho de cierto en eso, también existe la otra cara de la moneda: a veces sí es tarde. La muerte, la enfermedad grave o incluso la distancia emocional que se vuelve insalvable pueden cerrar para siempre la puerta a esas conversaciones que nunca tuvimos. En una tarde de visitas en la residencia donde trabaja, una enfermera observaba a un hombre mayor contemplando con tristeza la fotografía de su hermano. Discutimos por la herencia de nuestros padres hace 30 años, confesó con la voz quebrada. Era mi hermano, mi compañero de juegos, la persona que mejor me conocía. Y lo perdí por unas tierras que ya ni siquiera conservo. Cuando quise llamarle para hacer las paces, me enteré de que había fallecido un mes antes. No hay día que no piense en esa llamada que nunca hice. Historias como esta se repiten en familias de todo el mundo. Desacuerdos que comienzan por algo aparentemente trivial y acaban creando muros infranqueables. Palabras hirientes dichas en un momento de enfado que nunca fueron seguidas por un "lo siento". Malentendidos que nadie se tomó el tiempo de aclarar. Y, con demasiada frecuencia, el resultado es el mismo: un vacío que crece con el tiempo y un arrepentimiento que llega cuando ya no podemos hacer nada para remediarlo. Durante un taller sobre relaciones familiares para mayores, una psicóloga especializada en mediación familiar hacía esta reflexión: a lo largo de mi carrera he visto a muchas personas en su lecho de muerte, y puedo asegurar que nadie se ha arrepentido jamás de haber intentado una reconciliación, incluso cuando no tuvo éxito. El arrepentimiento siempre viene por lo que no dijimos, por las oportunidades de conexión que dejamos pasar. Y es que, a nuestra edad, cuando miramos atrás y hacemos balance, las relaciones que construimos, o destruimos, se revelan como lo más significativo de nuestro recorrido. Los logros profesionales, las posesiones materiales, incluso los viajes y experiencias, todo palidece frente al impacto de los vínculos humanos que hemos cultivado o perdido a lo largo del camino. Y oye, si estas reflexiones te están resonando, si hay alguna persona en tu vida con quien sientes que tienes una conversación pendiente, no olvides suscribirte a este canal. Aquí hablamos de esas cosas que realmente importan cuando se acumulan los años, esas verdades que solo se ven con claridad desde la perspectiva que da el tiempo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto abordar estas conversaciones difíciles? ¿Por qué posponemos reconciliaciones que, en el fondo, sabemos que son necesarias tanto para nuestro bienestar como para el de los demás? Durante una sesión de terapia grupal para personas mayores, el Dr. Álvarez, psicólogo con más de 30 años de experiencia, señalaba los principales obstáculos que nos impiden dar ese paso. En primer lugar está el orgullo, esa voz interior que nos dice yo no di el primer paso o que me llame él, ella primero. Es quizás el mayor enemigo de las relaciones humanas, y con los años se vuelve un compañero cada vez más pesado de cargar. A sus 78 años, Pablo asiente al escuchar estas palabras. Durante la ronda de compartir, confiesa con los ojos húmedos: dejé de hablar con mi hijo hace 12 años por una discusión sobre cómo educaba a mis nietos. Pensé que vendría a pedirme perdón, que reconocería que yo tenía razón. Ha pasado más de una década y ninguno ha cedido. He perdido los mejores años de mis nietos por no ser capaz de tragarme ese maldito orgullo. El miedo es otro gran bloqueador. Miedo al rechazo, a que nuestro intento de reconciliación no sea correspondido.
Miedo a revivir el dolor, a remover heridas que quizás nunca cicatrizaron del todo. Miedo a descubrir que es demasiado tarde, que el daño es irreparable. Carmen, con 75 años, comparte su experiencia en el grupo. Cuando mi hija se marchó de casa tras nuestra última discusión, me dijo cosas terribles. Durante años no me atreví a llamarla por miedo a que me rechazara de nuevo, a que sus palabras me hirieran otra vez. Estuve casi a punto de perderme su boda y el nacimiento de mi nieta. Por suerte, mi hermana me convenció para dar el paso. Al principio fue incómodo, pero poco a poco hemos ido reconstruyendo nuestra relación. Ahora me pregunto por qué esperé tanto. La vergüenza también juega un papel importante. Reconocer que nos equivocamos, que hicimos daño, que no estuvimos a la altura. Asumir nuestra parte de responsabilidad puede ser doloroso, especialmente para generaciones educadas en la idea de que mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Durante una conferencia sobre relaciones familiares en la tercera edad, un sociólogo explicaba: para muchas personas mayores, especialmente hombres de generaciones donde la expresión emocional no era bien vista, pedir perdón supone una vulnerabilidad para la que no fueron preparados. No es que no quieran reconciliarse, es que literalmente no saben cómo hacerlo. Y luego está la inercia, esa tendencia a seguir como estamos porque cambiar requiere energía y determinación. Con el paso de los años, las situaciones no resueltas se cronifican. Lo que empezó siendo un pequeño desacuerdo se convierte en una forma de relación, o de no relación, que se perpetúa por simple inercia. Antonio, que lleva 6 años sin hablar con su hermana por un malentendido sobre el cuidado de su madre, lo expresaba así en un grupo de apoyo. Al principio pensaba en llamarla todos los días. Luego fue una vez por semana, después en fechas señaladas. Y ahora me doy cuenta de que han pasado años sin que haga nada al respecto. No es que ya no me importe, es que la distancia se ha convertido en nuestra normalidad. Pero quizás el obstáculo más profundo sea el miedo a lo que podríamos descubrir sobre nosotros mismos si abrimos esas puertas cerradas. Las conversaciones difíciles no solo nos confrontan con el otro, también nos obligan a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias narrativas, a veces incluso nuestra identidad. La doctora Martínez, especialista en psicología del envejecimiento, lo explicaba en un congreso sobre bienestar emocional en la tercera edad: cuando llevamos décadas viendo una situación de una determinada manera, cuando hemos construido toda una historia en la que nosotros somos los buenos y los otros los malos, reabrir esa herida significa cuestionar la narrativa con la que hemos vivido. Y eso puede ser profundamente desestabilizador. A pesar de todos estos obstáculos, la evidencia científica muestra claramente que resolver los conflictos pendientes tiene beneficios concretos para nuestra salud física y mental, especialmente en la vejez. Las personas que logran reconciliarse con sus seres queridos o al menos cerrar capítulos pendientes reportan menos síntomas de depresión, mejor calidad de sueño y hasta menos dolores físicos. Un estudio longitudinal realizado por la Universidad de Michigan siguió durante 15 años a un grupo de personas mayores de 65 años. Aquellas que habían resuelto conflictos importantes o se habían reconciliado con personas significativas mostraban niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y una expectativa de vida hasta 3 años mayor que quienes mantenían conflictos no resueltos. Una enfermera con décadas de experiencia en cuidados paliativos lo resumía de manera sencilla pero profunda: he visto a personas literalmente aferrarse a la vida hasta poder tener esa conversación pendiente con un hijo o un hermano. Y una vez que ocurre, encuentran una paz que les permite despedirse con serenidad. ¿Y cómo comenzamos estas conversaciones tan necesarias pero a menudo temidas? ¿Cómo tender ese primer puente cuando el abismo parece demasiado ancho? El terapeuta familiar Jorge Blanco sugiere algunos pasos concretos para abordar estos diálogos difíciles. Lo primero y fundamental es clarificar nuestra intención.
No se trata de demostrar que teníamos razón, de hacer que el otro reconozca sus errores o de ganar la discusión. El objetivo genuino debe ser sanar la relación, o al menos encontrar paz interior respecto a esa situación. Para Elisa, que pasó décadas distanciada de su hermana por un conflicto familiar, esta clarificación fue clave. Me di cuenta de que lo que realmente quería no era que mi hermana admitiera que yo tenía razón, sino recuperar a la persona que había sido mi mejor amiga durante la infancia. Cuando cambió mi objetivo, cambió también mi aproximación. Preparar el terreno también es esencial. Elegir un momento y lugar adecuados, sin presiones de tiempo ni distracciones. Considerar escribir primero una carta o email, especialmente si tememos que las emociones nos bloqueen durante una conversación cara a cara. Y sobre todo, anticipar posibles reacciones sin dejarnos desanimar por ellas. La psicóloga Luisa Fernández, especializada en conflictos familiares, advierte: debemos estar preparados para cualquier respuesta, desde la receptividad inmediata hasta el rechazo total. Si la herida es profunda o antigua, es normal que la otra persona necesite tiempo para procesar nuestro acercamiento. Eso no significa que debamos rendirnos. El lenguaje que utilizamos es otra pieza fundamental del puzzle. Los expertos en comunicación recomiendan utilizar frases en primera persona que expresen sentimientos sin acusar. Me sentí herido cuando. En lugar de, tú me heriste cuando. Reconocer nuestra parte de responsabilidad. Lamento no haber sabido entenderte entonces. Y expresar claramente nuestro deseo de reconciliación o cierre. Para mí es importante que podamos hablar de esto antes de que sea tarde. Durante un taller práctico sobre resolución de conflictos para mayores, los participantes realizaban ejercicios de rol donde practicaban estas habilidades. Es sorprendente cómo cambia la dinámica cuando modificamos solo unas pocas palabras, comentaba una participante de 73 años. Decir me sentí ignorada en lugar de me ignoraste abre la puerta al diálogo en lugar de cerrársela al otro. Y es importante recordar que algunas de estas conversaciones pueden necesitar mediación externa. Cuando el conflicto es muy profundo o antiguo, contar con la ayuda de un profesional o incluso de un familiar o amigo neutral puede facilitar enormemente el proceso. La experiencia de los Hernández, una familia que llevaba 15 años dividida por un conflicto sobre la empresa familiar, ilustra este punto. Intentamos hablar varias veces por nuestra cuenta, pero siempre acabábamos en los mismos reproches, en las mismas heridas. Acudir a una mediadora profesional marcó la diferencia. No es que mágicamente resolviéramos todos nuestros problemas, pero al menos pudimos escucharnos de verdad por primera vez en años. ¿Y qué ocurre cuando la reconciliación directa ya no es posible? Cuando la persona con quien teníamos esa conversación pendiente ha fallecido, cuando la demencia ha borrado su capacidad de comprensión, o cuando, a pesar de nuestros intentos, se niega rotundamente a cualquier diálogo. La terapeuta especializada en duelo Ana Gómez explica que incluso en estos casos, cerrar esos capítulos pendientes es posible y necesario. Existen técnicas como la silla vacía, donde se establece un diálogo simbólico con esa persona ausente, o los rituales de perdón y despedida, que permiten expresar lo no dicho y encontrar una forma de paz interior. Durante un retiro de fin de semana centrado en el perdón y la reconciliación, Elena, una mujer de 68 años, compartía entre lágrimas su experiencia: mi padre murió antes de que pudiéramos resolver nuestras diferencias. Durante años cargué con esa culpa, hasta que en terapia escribí todas las cartas que nunca le envié. Las leí en voz alta frente a su tumba. No sé si me escuchó, pero yo me escuché a mí misma, y algo sanó dentro de mí ese día. Porque al final, estas conversaciones pendientes no son solo sobre los otros, son también, y quizás principalmente, sobre nosotros mismos. Sobre nuestra capacidad para perdonar y pedir perdón. Sobre nuestra voluntad de mirar la vida con honestidad, reconociendo tanto los momentos luminosos como las sombras. Sobre nuestra disposición a cerrar círculos para poder envejecer con serenidad.
La sabiduría que viene con los años nos enseña una paradoja preciosa. A veces, el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos es dárselo a otros. El perdón que ofrecemos libera principalmente a quien lo concede. La reconciliación que buscamos cura también nuestras propias heridas. Por eso, queridos amigos, os animo hoy a reflexionar sobre esas conversaciones que seguís posponiendo. Esos mensajes que nunca enviáis. Esas llamadas que siempre aplazáis para un mejor momento. Porque ese momento es ahora. La vida es demasiado corta y demasiado valiosa como para cargar con el peso de lo no dicho, de lo no resuelto. Como dijo sabiamente un anciano de 93 años durante una entrevista sobre los secretos de una vida satisfactoria, si hay algo que he aprendido en mis 9 décadas es que al final, solo importan 2 cosas: a quién amaste y cómo lo expresaste. Todo lo demás es simplemente ruido de fondo. Y si hay ruido de fondo en tu vida en forma de conversaciones pendientes, quizás sea el momento de silenciarlo, de buscar la melodía más profunda de la reconciliación y la paz interior. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, con más conversaciones sobre esas cosas que importan cuando ya hemos recorrido un buen trecho del camino. Hasta pronto, amigos.